donde el Señor Jesús se va a comunicar de manera muy íntima con sus discípulos, con los suyos, y les va a comunicar cosas para ellos que son aplicables para nuestras vidas, cosas profundas en las cuales podríamos estar meses en este pasaje, y el Señor les dice cosas, pero de manera clara, ¿sí? No les va a decir cosas de manera que no las podríamos entender. Por esa razón utiliza la repetición para decirles una verdad que les quiere transmitir. Si nosotros notamos el pasaje, vamos a ver que se repite varias veces este concepto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y versículo 24, en contraste con esta verdad, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, que el Señor Jesús está transmitiendo una verdad que tiene que ver con cuál es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio, una vida que ha sido tocada por la obra de Cristo, una vida que ha pasado de muerte a vida. Un cristiano es reconocido, se evidencia en base a esta verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me gusta mucho una versión que se llama Nueva Biblia Viva, también la NBI y la Biblia de las Américas. Traduce el texto, versículo 15, de manera literal, diciendo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, que hay una consecuencia directa entre el amor y la obediencia. Y Jesús va a mostrarnos que la relación con Él es una relación de amor y en consecuencia de obediencia a sus mandamientos. En primer lugar, Jesús les transmite a los suyos que la relación con Dios, con Cristo, es una relación de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hace poco fuimos a Cipolletti y cuando nos juntamos a comer con Alexis, con Cintia, con Nacho, con Pedrito, estábamos charlando ahí con Alexis y él me dice, ¿sabés que ayer echaron a un compañero? ¿Y por qué lo echaron? Le pregunto. No, resulta que varias veces se equivocó y en vez de cargarle nafta al auto, les cargaba gasoil. Ustedes saben que un auto a nafta, eso, yo que no sé nada de auto, lo entiendo, ¿no? Un auto a nafta funciona con nafta, ¿sí? Entonces, eso le genera muchos inconvenientes al auto de tal manera que se puede estropear para siempre el auto. Hay soluciones, ¿no? Pero pensaba en este pasaje, nos muestra cuál es el combustible correcto para la vida cristiana. ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir en obediencia a Dios el Padre? El combustible correcto es el amor. Así como la fe sin obras es imposible, el amor sin obediencia también es imposible. Tenemos que tener este tipo de relación con nuestro Dios, una relación de amor. Nuestra relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, se basa en amor.
¿Y cuántas veces y cuántas personas, cuántas vidas están destruidas o no funcionan como deberían funcionar porque están tratando de vivir su vida cristiana con otro combustible, con el combustible del legalismo, por ejemplo? Miren, cuando yo llego a mi casa y le doy un beso a mi esposa, o la abrazo, o cualquier cosa, yo no le digo, bueno, Luciana, te voy a dar un beso porque yo un día afirmé que vos sos mi esposa. ¿Sí? Me va a correr la cara. No lo hago por eso. Lo hago porque amo a mi esposa. Y a veces muchos cristianos pretenden vivir sus vidas en base a porque cumplieron. ¿Sí? Y pretenden que como cumplieron, Dios los ame. Cuando vemos en la palabra de Dios que es diferente la relación. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay algo que marcó la vida de Juan, fue precisamente el amor de Cristo. Ya lo vimos en esta mañana, Juan capítulo 13, se nos dice, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuántos pasajes que tenemos en el Evangelio de Juan nos hablan acerca del amor de Dios? Y nos hablan también acerca de aquellos que no le aman. Y nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, uno de los pasajes que más nos hablan acerca del amor de Dios. Jesús dice, o el Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en contraste con eso, nos dice Juan capítulo 3, versículo 20, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que el tema del amor es recurrente en el Evangelio de Juan. Y allí en el capítulo 13 se nos dice, versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué interesante la manera que tiene Juan de referirse a sí mismo, no por quién es él, sino por lo que Cristo hizo en él, por la relación de amor, de afecto que tenía con el Señor Jesús. Juan capítulo 21, perdón, versículo 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y si notamos unos versículos anteriores, vemos ese relato en el que el Señor Jesús está hablando con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces, Juan no por nada va a introducir estos pasajes, no por nada el Espíritu Santo obró en la vida de Juan para que de esta manera nos expresara cuál es esa relación de amor que debemos vivir cada uno de nosotros con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es una relación de amor, es una relación de obediencia. Y como les decía,
también el Evangelio de Juan hace un contraste entre el amar a Dios y no amar a Dios. Por esa razón, en Juan capítulo 8, versículos 39 al 42, hay otro contraste, ¿no? Aquellos que no aman a Jesús respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es decir, que en este pasaje de Juan capítulo 14 encontramos otra manera de expresar o decir quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que aman a Cristo. Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Amás a Cristo? ¿Amás a Cristo? En respuesta, guardad mis mandamientos. Entonces, en primer lugar, es una relación de amor y es una relación de obediencia. Y esto lo vemos repetidamente en este pasaje. Ahora, ¿de qué manera es que Jesús Dios hace en nuestras vidas que podamos amarle? Y la respuesta está en estos versículos siguientes. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, a la luz de todo el pasaje, vemos que los apóstoles no tenían un entendimiento muy grande acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús les va a decir que ellos le conocen. Es decir, ellos están teniendo una relación diferente que después en Hechos capítulo 1, versículo 8, se va a hacer de manera efectiva, visible y que luego se aplica a nuestras vidas. Jesús, en esa relación íntima que tiene con el Padre, Él va a interceder por los suyos, rogando que envíe otro consolador. Y esa expresión tiene que ver con alguien igual, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Otro consolador, traducido también como un ayudador, alguien que se pone al lado, alguien que está ahí para ayudar. Y yo quiero que pienses en esta mañana y sobre todo durante este tiempo que hemos estado encerrados, ¿cuántas veces has sentido soledad, has sentido tristeza, miedo, desolación? O a lo largo de tu vida cristiana, ¿cuántas veces te has sentido con ganas de abandonar, con ganas de rendirte? Sin embargo, seguiste y seguiste amando a Cristo. Y muchas veces te tuviste que arrepentir y decir, Señor, perdóname por lo lejos que estuve. ¿Quién fue el que hizo esa obra? No es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta verdad
debería conmovernos, porque Dios no nos deja solos. Entonces, es una relación de amor, una relación de obediencia, es una relación espiritual. No es mediante las obras de la carne, no es mediante un esfuerzo que nosotros por nuestra propia cuenta hacemos, sino que Dios ha obrado en nuestras vidas para que podamos vivir para su gloria. Por esa razón dice, por esto el mundo, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y esta es la experiencia de nuestras vidas, de aquellos que somos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué tenemos una relación de amor, de obediencia con Dios? Porque Dios ha transformado nuestros corazones. Porque como dice Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, pero de lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Allí Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestras vidas. Ha transformado nuestros corazones. Ha hecho que nosotros, que estábamos en contra de Dios, que como dice allí en Tito, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, ahora amamos a Dios, ahora amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha venido a morar en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Y es el amor de Cristo lo que impulsa y lo que nos motiva, es el combustible que hace que nosotros podamos vivir para su gloria. Dice allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Nuevamente hablando acerca de este combustible que nos motiva, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo lo que nos motiva, lo que hace que ese amor se manifieste, sea evidente mediante la obediencia. Esto sin duda en el apóstol Juan fue algo que lo marcó de manera determinante. Por esta razón, cuando vamos a Primera de Juan, nos encontramos con pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero acá hay una mención acerca del mundo también. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el mundo no le puede recibir porque dice, no le ve ni le conoce? ¿Cómo es eso? Porque en algún momento nosotros pertenecíamos al mundo, ¿sí? Estábamos en el mundo. Cuando nosotros en el Evangelio de Juan leemos acerca de la palabra mundo, generalmente está escrito de una manera negativa, ¿sí? Está hablando de manera negativa acerca del mundo y de todo su sistema. Pero este pasaje nos da una esperanza, nos da una luz. Es decir, es como que dijera, a menos que, a menos que. ¿Y cuál es ese a menos que? A menos que Dios haga algo. Y Dios lo hizo.
Dios envió a su Hijo. Dios obró en nuestras vidas. Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios nos hizo enfrentar con la realidad de nuestro pecado y con la realidad del amor de Dios, con la realidad de la santidad de Dios, de la gravedad de nuestro pecado, pero también con la gloria de Cristo a través del Evangelio. Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre y al tercer día resucitando. Aquello que para otros es locura, para otros es necedad, para nosotros ha sido el motivo por el cual hemos nacido de nuevo. A menos que. Entonces, nuestra relación es una relación de amor, una relación de obediencia, una relación espiritual. Versículo 18 y hasta el versículo 20 nos va a dar el fundamento o la base por la cual Jesús promete estas cosas a sus discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Y comienza con esta frase: no os dejaré huérfanos. Hay dos razones por las que uno puede estar huérfano, ¿no es cierto? Un niño. Son las que se me ocurren, quizás existan otras, no sé. Pero una razón sería que un padre abandone a su hijo, y otra razón sería que un padre muera dejando a su hijo huérfano. Ante la realidad de la muerte de Cristo, Él les va a prometer una cosa: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando seguimos leyendo hasta el versículo 20, nos da a entender que nos está hablando acerca de su muerte, pero también nos está hablando acerca de su resurrección. Y es que cuando Jesús resucitó y cuando ellos tuvieron el encuentro con Cristo resucitado, ahí pudieron entender, ahí sus ojos dejaron de estar velados, ahí ellos pudieron empezar a comprender todos estos misterios que para ellos muchas veces cuando lo leemos en el Evangelio pareciera que los discípulos no entienden nada. Así, por esa razón, cuando vemos algunas preguntas como, por ejemplo, versículo 5, dice, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces, vemos cómo los discípulos, si bien estaban siguiendo a Cristo y si bien estaban amando a Cristo de una manera quizás incompleta, pero ellos, una vez que se encontraron con el Cristo resucitado, sus dudas se despejaron. Entonces, Jesús les va a hacer estas promesas en base a su obra, en base a lo que Él iba a hacer en favor de ellos. Vamos al versículo 21. Decíamos, es una relación de amor, ¿sí? No es una relación legalista en la que yo pretendo que Dios me ame más porque yo cumplo, sino que yo amo a Cristo, amo a Dios en base a su amor, porque Él me amó primero y en consecuencia de eso, así como la fe, vivo obedeciéndole. Así como la fe, que es por gracia. ¿Sí? Allí en Efesios capítulo 12 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que la consecuencia de la fe, de la gracia, del actuar de Dios en nuestras vidas, hace que nosotros vivamos en obras,
y no al revés. De la misma manera, el amor de Cristo ha motivado y motiva y debería motivar nuestras vidas a la obediencia. Es una relación, versículo 21, con el Hijo y con el Padre, y en consecuencia con el Espíritu Santo. Es una relación con el Hijo y con el Padre. Es por esa razón que Jesús les dice a los fariseos que si ustedes me amarían, ¿sí? Si ustedes me amarían realmente, no buscarían matarme, me obedecerían. Y aquellos que aman a Jesús son amados por el Padre. Es la manera. Si quizás en esta mañana no sabes que estás lejos de Dios, sabes que tu vida todavía no ha sido transformada por Él, que seguís esclavo del pecado, que seguís sin saber a dónde vas a ir si morís. La oportunidad es la que Dios te da mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. Es por esta razón que es una relación de amor con el Padre y con el Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, que necesitamos, dice, el que tiene mis mandamientos. Y esta expresión tiene que ver con hacerse suyo, con apropiarse de su palabra. Los hijos de Dios aman a Cristo, evidenciándolo, mostrándolo mediante la relación que tenemos con su palabra. Porque uno podría decir, sí, yo amo a Dios, sí, pero ¿te importa lo que Dios dice? Es su palabra la manera en la que tenemos de relacionarnos con Él y a través de la oración. Pero la relación que nosotros tenemos con su palabra habla mucho de la relación de amor que tenemos con Él. Por eso es tan fundamental que guardemos su palabra, que la atesoremos, que la obedezcamos, que la hagamos propia, que la hagamos nuestra. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí hay otra pregunta que el Evangelio de Juan nos deja ver, ¿sí? Son muy importantes las preguntas que están haciendo los discípulos. Esta es una de las últimas. Me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el versículo 23 es la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué manera es que Dios se manifiesta a nosotros? ¿De qué manera es que podemos experimentar esa relación? ¿De qué manera podemos estar conscientes de algo que Dios hace de manera espiritual? Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa palabra morada se repite también en el versículo 2, cuando dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, que el Señor Jesús no solo que está preparando un lugar para nosotros, que tendremos en el futuro, que ya lo tenemos asegurado, no solo eso, sino que Él viene a morar en nuestras vidas.
Por esa razón, encontramos pasajes que nos hablan acerca de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es allí donde Dios viene a morar mediante el Espíritu Santo. Y esa palabra morada es una residencia, un lugar de permanencia, un lugar, se podría decir, acogedor. Entonces, la relación de amor, la relación de obediencia, la relación con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, también es una relación de permanencia. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas de manera permanente. Así que si alguna vez usted, hermano, se sintió solo, se sintió con miedo, se sintió con soledad, con tristeza, con angustia, con que quizás no tenía a alguien donde llorarle al hombro, Dios nos hace una promesa y es su Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios, el Espíritu Santo, viene a morar, a residir en nuestras vidas de manera permanente. Es por esta razón que Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Es por esta razón que Efesios capítulo 2 nos dice, capítulo 1 dice, versículo 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de que tendremos algo hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Jesús nos promete y les promete a sus discípulos una relación eterna, permanente. ¿Cómo es que se hace posible para nosotros tener este tipo de relación con Dios? Es mediante el Espíritu Santo. Sería imposible, sería totalmente contrario a la obra espiritual de Dios en nuestras vidas, que pretendamos vivir nuestra vida cristiana en base a nuestros esfuerzos, dejando de lado la gracia de Dios, dejando de lado el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta misma verdad es la que fue la que marcó también la vida del apóstol Pablo, cuando él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro motor? Digo, mejor dicho, nuestro combustible para la vida cristiana. El amor de Dios, el amor de Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo les dice allí en Efesios, por esta causa doblo mis rodillas. Y les dice varias cosas, pero les dice para que ustedes puedan comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Debemos crecer en el amor de Cristo. Debemos crecer en ese conocimiento, en esa relación, una relación de amor, una relación de obediencia, una relación espiritual, una relación con las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, y una relación permanente. ¿Cómo está tu relación de amor con Cristo?
¿No es cierto que muchas veces fallamos? ¿No es cierto que muchas veces estamos luchando con cosas viejas, con cosas que no podemos dejar? ¿No será, o de hecho lo es, no será que estamos amando otras cosas más que a Dios, más que a Cristo? Esa es la respuesta que nos da el Señor Jesús, que en base a ese amor que Él nos ha mostrado, nosotros vivamos en ese amor, en obediencia. Si no conoces ese amor, es la oportunidad que tenés de decirle: Señor, me doy cuenta que no te amo. Me doy cuenta que tu amor ha sido mostrado, ha sido manifestado mediante la obra de Cristo. Te necesito tu amor. Necesito que me perdones. Necesito tener una relación contigo. Creo en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que en esta semana y quizás hoy haya una convicción profunda del amor de Cristo, que comencemos a vivir esa relación, esa intimidad, un amor que sobrepasa todo entendimiento, pero que lo empecemos a experimentar cada día. Quiera el Señor que sea así en nuestras vidas. ¿Oramos? Padre, hoy cantábamos: el amor de Dios es grande, no lo puedo comprender. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido manifestado en nuestras vidas, tu amor nos ha alcanzado, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas, ha sido derramado. Por eso queremos pedirte que nos ayudes cada día a, en base a tu amor, amarte, a dejar de amarnos a nosotros mismos, a dejar de pensar en nuestra gloria, en nuestras necesidades, sino en buscar tu gloria, en buscar obedecerte, en mostrar, en evidenciar una vida transformada por el poder y la obra del Evangelio. Y te pedimos, Señor, que aquellos que aún no te conocen puedan conocer tu amor, que excede todo conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Agustín. El versículo 23 que hemos leído es clave de todo esto. El viernes nos hemos reunido aquí en la iglesia los varones y un tema que se trató es del amor. El amor entre los hermanos, el amor a la obra, porque hay mucha frialdad, los medios informáticos también enfrían y necesitamos reavivar ese amor. Pero ese amor se reaviva a través de Dios. El amor viene de Dios y lo tenemos que buscar a Él. Y las soluciones, como hemos leído recién, hay que amarlo a Cristo, a Dios, porque dice: el que me ama y guarda mis palabras, el que me obedece, dice, mi Padre, o sea, Dios Padre, va a poner ese amor en él, le va a entregar de su amor. Y Cristo dice, y vendremos a él junto con el Espíritu Santo y moraremos, que esa palabra es mansión, haremos una cosa preciosa en la vida de cada uno de ustedes. Pero el punto principal es amar a Dios de todo corazón y